Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos llegar hasta tus hogares y poder a través de este precioso medio llevar la bendita y santa palabra de Dios hasta tus hogares, creyendo que dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevamente nos encontramos aquí con la ayuda de Dios y vamos a continuar con el estudio que tenemos de comentarios a la luz de la palabra. No sin antes agradecerte por tu sintonía, donde quiera que nos estés sintonizando, y sea el medio que estés utilizando, sencillamente creer que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que vamos a orarle a Dios para que Él nos pueda guiar en esta hora en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das. Una vez más, Señor, de estar en tu presencia y en este medio, Señor, te pido, Dios mío, que tú me dé la gracia, la sabiduría, la sencillez, Señor, para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, abre corazones, mira cada necesidad, Señor, y súplela de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos en esta oportunidad a continuar con nuestro estudio, y en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 4, la semana pasada estuvimos haciendo unos comentarios acerca de lo mismo. Vamos a poner ahí en pantalla la palabra para que la tengamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan fue el instrumento que Dios está utilizando para llevar esto a los demás. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Habíamos hablado la semana pasada que el número 7 es un número simbólico. Es más, se cree que el número 7 es el número perfecto, porque 7 son los espíritus del Señor, según Isaías capítulo 11, tú puedes ir. Y después dice, a las 7 iglesias que están en Asia, y paz a vosotros. Sabíamos que la iglesia primitiva, como ves ahí, dice gracia. Esa gracia de la cual habla ahí, es una gracia como la que encontró precisamente Noé, cuando dice que el Señor iba a destruir la tierra a causa de la maldad que había en ella. Pero dice que el Señor dijo, me duele con todo mi corazón haber criado al hombre, pero lo voy a destruir, y voy a destruir todo. Y dice la palabra que inmediatamente dice que había un hombre, y dice la palabra, y Noé halló gracia. Esta palabra gracia es caer bien. ¿Cómo caer bien? Agradar a Dios. Es una gracia a través de la cual nosotros agradamos a Dios con nuestros actos, con nuestra vida. Aquella gente de Génesis no halló gracia, lo que halló fue desgracia, debido a que lo que estaban haciendo era malo delante del Señor. Entonces dice gracia, y después dice paz, y paz a vosotros. Hablamos acerca de esa paz, y aunque nosotros a veces creemos que la paz es como nosotros no lo imaginamos, sin embargo, la paz de Dios es diferente. Voy a repetir eso. La paz, fíjate que dice, gracia y paz a vosotros. Esa paz de la cual está hablando las Sagradas Escrituras, dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando nosotros pensamos en paz, la mayor parte de personas piensan en una paz que sencillamente dicen ellos, bueno, que no hayan problemas, que no hayan dificultades, que no hayan guerras, que no hayan tantas cosas. Sin embargo, la verdadera paz de Dios no es aquella que te quita problemas. No, es aquella que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, Él te da esa paz, y tú puedes en medio de las olas, en medio de las aguas, caminar y tener esa paz.
¿Por qué? Porque la paz no depende del medio ambiente como mucha gente piensa. La paz no es que no tengas problemas. Problemas siempre vamos a tener. Dificultades siempre vamos a tener. Pero esa paz de Cristo es interna. Es algo interno que nos da esa paz, esa tranquilidad, que importando cuál sea la situación en la cual nos encontremos, vamos a tener paz. Por eso dijo, y paz. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. La iglesia primitiva estaba en medio de luchas, en medio de pruebas. Es más, se hablaba de Saulo. Dice que Saulo, antes de ser llamado por el Señor y que el Señor le cambie de nombre, dice que él perseguía a la iglesia. Es más, el Esteban muere y dice que las ropas de Esteban estaban a los pies de Saulo. Y a Saulo como que le pareció muy bonito lo que estaban haciendo de estar matando a los cristianos. Entonces también él puso su cota a favor y pidió cartas, y dice que iba y a donde encontraba cristianos reunidos, los agarraba del pelo y los llevaba a la cárcel. Y no solamente cárcel, sino que también los metían a las catacumbas, allá con los leones, y se los comían los leones. Nosotros decimos, esa paz de la cual está hablando, mucha gente decía que, bueno, ¿cómo podía los cristianos de aquel entonces vivir en paz? Sí, pero sí, les estaban comiendo los leones, se lo estaban persiguiendo, pero esa paz, fíjate que Jesús dice en su palabra que como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. La paz que el Señor da es esa paz precisamente que Él experimentó en medio de las vicisitudes. Por eso dice, y paz a vosotros, del que es, que era, dice la palabra, aquí en la palabra dice 1:4, del que es, que era y que ha de venir. Iba de presente a pasado, y de pasado se va al futuro. Primero es. ¿Por qué? Porque Dios no está muerto, está vivo. Jesús está vivo y Jesús habita en la eternidad. Cuando nosotros vemos que precisamente Moisés le dice al Señor, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le dice, diles, yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. El Señor está en presente. El Señor no está en futuro. El Señor es un presente, el futuro y los tiempos son humanos. Por eso es el que es actualmente, el que era. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él era en el principio, dice en el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas a través de Él. Vimos en la creación que el Señor dijo que la tierra produzca animales, que las aguas produzcan animales, pero después, el día sexto, dijo el Señor, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. ¿Por qué? Porque en esa creación estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, precisamente por eso hagamos en plural. Entonces, ese era. Y ahora dice, y el que ha de venir. ¿Por qué? Porque el ha de venir, sabemos que Él vino una primera vez en relación con el pecado. En el libro de Daniel había una profecía, hay una profecía acerca de que el Señor va a venir en caballo blanco, que va a venir derrotando sus enemigos, pero en Isaías capítulo 53 nos habla de como oveja fue llevado al matadero. Entonces el pueblo de Israel no entendió la primera venida del Señor, la cual era en relación al pecado. Él tenía que venir primero a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario para hacernos a nosotros salvos. Después Él va a venir una segunda vez. Por eso dice, y el que ha de venir una segunda vez, literal, al final de la gran tribulación, cuando el anticristo dice que reconstruye el templo,
entonces dice que Él se va a sentar y Él va a decir, yo soy Dios. Pero en el momento en el que Él diga, yo soy Dios, dice que el Señor desciende el Señor, y dice que cuando desciende el monte se parte en dos, y con el resplandor de su rostro aniquila al anticristo. Por eso el que ha de venir. Y después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto dijimos que habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Ahí puedes tú irte a Isaías capítulo 11, ahí habla acerca de los 7 espíritus. Si no cualquier cosa, tú puedes ver ahí mi dirección en WhatsApp, puedes escribirme cualquier duda que te quede. Pero vamos a dejar aquí, vamos a avanzar ahora un poquito más en la siguiente parte bíblica, y en el versículo 1:5, ahora este era el 1:4, solo para recapitular lo que habíamos visto. En el número 5 dice entonces ya la escritura, y de Jesucristo, el testigo fiel. Óyeme, y de Jesucristo, el testigo fiel. Vamos a regresar aquí para analizar esta parte. Cuando dice de Jesucristo, el testigo fiel, el único que ha visto a Dios y que puede dar testimonio de Dios es Jesucristo. Nadie más puede pretender ser testigo de Jehová si nunca ha visto a Jehová. Para ser testigo de algo hay que conocer a Dios, y a Dios nadie le ha visto jamás. Es más, en una oportunidad Moisés tuvo la osadía de decir que quería ver al Señor, y el Señor le tiene que decir, escóndete detrás de la peña, y cuando yo vaya pasando, porque es Dios libre. Mira, Dios es un Dios 3 veces santo. La santidad de Dios ante la eminente pecado del hombre, lo que haría sería destruirnos. Nosotros no podríamos estar delante de su presencia a causa de nuestro pecado. Y Moisés nunca vio a Dios, nadie ha visto a Dios. Entonces, el único que ha visto a Dios es Jesucristo. Entonces, el testigo fiel. No hay otro testigo de Jehová. Nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Jesucristo. El Señor, antes de irse, le dice precisamente a sus discípulos, y les dice, id al aposento, y ahí recibiréis poder, y me seréis testigos. Amén, seréis testigos. Nosotros somos testigos de Jesús. ¿Por qué? Tú me vas a decir a mí, bueno, pero usted, pastor, no vio a Jesús. Pero ¿sabes qué dice que es importante? Dice en el Evangelio, en Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Yo doy testimonio y soy testigo de que cuando le abrí mi corazón al Señor Jesucristo, Él me cambió, me hizo una nueva criatura. De aquel borracho, adúltero, mentiroso que yo era, el Señor transforma mi vida, cambia mi vida, me sana el Señor, no solo física, espiritual y moralmente, y me hace una nueva criatura. Saca de mí toda aquella basura que yo tenía y me transforma, me quita el vicio del alcoholismo. Yo te he comentado que a la edad de 25 años yo era un alcohólico total. Yo tenía delirium tremens, miraba salir de las paredes cosas raras, bichos, y cuando le abrí mi corazón al Señor, después de que no podía dejar de tomar, no podía dejar de fumar, no podía dejar de pecar, ¿sabes qué pasó? Hubo un cambio en mi vida. Dios me transforma, me cambia, me hace una nueva criatura. Por eso nosotros somos testigos de Jesucristo. Él dijo,
a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, Él me cambió, me transformó, me hizo una nueva criatura. Hoy soy una persona diferente. Yo quisiera decirte: es que yo toda mi vida he sido un angelito. No, antes tenía cachos y cachones, pero el Señor cambió mi vida, me transformó en una nueva criatura. Él también quiere hacer lo mismo por ti. Él quiere sacarte de ese alcoholismo, quiere sacarte de esa drogadicción, y no solo quiere, puede hacerlo. Y si tú le abres tu corazón, si tú le dices en esta hora: Señor, yo ya no quiero ser un adúltero, ya no quiero ser un fornicario, ya no quiero ser un borracho, ya no quiero ser un drogadicto, el Señor puede cambiarte y transformarte y hacerte una nueva criatura, para que tú puedas ser un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, entonces, regresando a la Biblia otra vez, el testigo fiel, solamente Jesús es el testigo fiel. ¿Y qué más dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, dice la palabra, y el primogénito. Mira cómo dice la palabra allí en la escritura. Dice: el primogénito. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 1:5, dice la palabra: el primogénito de los muertos. Voy a repetirlo otra vez: el primogénito de los muertos. Como dice ahí la palabra en la Filmina, lo vemos claramente que dice: el primogénito de los muertos. ¿Por qué razón estoy haciendo énfasis en esta palabra? El primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que el Señor Jesús vino, que el Señor Jesús murió y el Señor Jesús resucitó. Cuando nosotros vemos la palabra primogénito, se refiere al primer, dice el primogénito de los muertos. Entonces nosotros pensamos y decimos: Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Si Lázaro resucitó, si el Señor hizo no solamente un milagro en Lázaro, hizo milagros en aquella muchacha, en tantas personas que Él resucitó. Elías y Eliseo también, más que todo Eliseo, resucitaron. Dice que cuando Eliseo estaba en su tumba, dice que tiraron por la emergencia a un muerto y el muerto resucita. Cuando el Señor también viene, dice que y resucitaron muchos. Entonces, ¿qué quiere decir el primogénito de entre los muertos? Si Lázaro resucitó antes que Jesús, entonces Lázaro sería el primogénito. No. Lo que quiere decir esta palabra primogénito, quiere decir que Jesús es el primero de resucitar para no morir jamás. Voy a repetirlo. Cuando hablamos de Jesucristo como el primogénito de los muertos, es porque cuando Él resucita, Él inaugura una nueva resurrección de aquellos que nunca jamás van a volver a morir. Voy a repetirlo. Jesucristo es el primogénito, las primicias de una resurrección donde no se va a morir jamás. Lázaro resucitó, pero murió. Y todos los que resucitaron antes de Jesucristo murieron. Pero Jesucristo ahora dice que Él es el primogénito. Y tú me preguntarás: bueno, ¿cómo está esto? Esto es muy sencillo. Dice la palabra ahora que estamos esperando. Cuando habla en 1 de Corintios capítulo 15, parece que había una discusión en cuanto a los muertos. ¿Qué pasaba? ¿Qué se hacían? ¿Se morían? ¿Qué se hacía? Bueno, resulta
que entonces el apóstol Pablo comienza a escribir a través del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 15 y comienza a hablar acerca de la resurrección, comienza a hablar acerca de los cuerpos, comienza a hablar acerca de un cuerpo terreno, un cuerpo celeste, que una cosa se siembra y que otra se cosecha, y uno ahí como que se pierde un poquito, pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere en este momento, resulta que el polvo al polvo, pero el alma y el espíritu se van a diferentes lados. Dicen en Eclesiastés, acuérdate de Jehová antes que vengan los días malos, antes que el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Nosotros somos tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, a semejanza de Dios, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El Señor creó al hombre, y ¿qué hace el Señor? Lo crea, y dice que cuando ya lo tiene creado a imagen de Él, sopla espíritu de vida. Y cuando Él sopla espíritu de vida, el Adán vive. Cuando una persona se muere, ese espíritu de vida regresa a Dios. Ahora, ¿qué se hace entonces si el cuerpo, él dice la Biblia, el polvo al polvo? Entonces queda el alma. Y el alma se va a algún lugar especial. En el Antiguo Testamento, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Voy a repetirlo. Un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Cuando nosotros vemos que dice el Señor, que dice la Biblia, había un hombre pobre llamado Lázaro. Y este hombre estaba a las puertas de un ricachón que tenía mucho dinero. Y el otro le pedía y le mendigaba que le diera pan, el otro se lo pasaba de largo, pero dice que un día, dice que el Señor se lleva a Lázaro. Y dice que llegó a Lázaro, y después dice que viene el rico y es llevado no a un lugar, sino que lo envían al Seol, al lugar de los muertos. Cuando el rico abre los ojos, allá en el infierno, muchos dicen, es que no hay infierno. Bueno, la palabra infierno es una palabra latina que significa parte interior de la tierra. Porque muchos quieren decir, ¿qué es infierno? Bueno, infierno es parte interior. Los científicos dicen que el centro de la tierra es fuego. Eso lo puedes leer en cualquier parte. Pero bueno, dice la Biblia que allá abajo está un lugar, y ese lugar es el lugar de los muertos, y ese lugar es un lugar de tormento. Pero antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pareciera que como que por ahí mismo, en una parte, no hasta allá abajo donde está el fuego, sino que antes del fuego, como que estaba el seno de Abraham. Y cuando el rico despierta y levanta los ojos, dice que está siendo atormentado en una llama de fuego y aquel calor, y entonces le dice, allá a lo lejos ve y dice, Padre Abraham, le dice, envía a Lázaro para que moje su dedo con un poco de agua y lo ponga en mi lengua. Bueno, si se tiene que estar abajo, y ahí abajo dice que estaba viendo a Abraham, está pidiendo que mojen un dedito, Lázaro, que le venga a dar con ese dedito, que le venga a dar agua en su lengua. Pero entonces, eso quiere decir que aparte del cuerpo, por eso habla 1 Corintios capítulo 15 acerca de los cuerpos celestes, cuerpos terrenos. Nosotros actualmente tenemos un cuerpo terreno en este momento, pero cuando nosotros morimos, dice el polvo al polvo.
Tú vas a abrir a un muerto que se murió hace años y lo que encuentras son polvo, porque es bíblico, somos polvo. Ahora, ¿qué se hace? El alma se va a un lugar, pero resulta que al rico le dieron un cuerpo semejante, solo que no de tierra, pero era un cuerpo semejante, donde tenía lengua, tenía todas las cosas iguales que tenían con el cuerpo terreno, solo que ahora tenía otro cuerpo, pero que igual que el cuerpo terreno también sentía. Por eso dice que él le comienza a decir, bueno, si no puede bajar, pueden enviar a alguien allá a la casa de mis hermanos. Se acordó en el infierno que habían unos hermanos que eran igualitos que él, mal portados, y les dice, yo no quiero que vengan mis hermanos a este lugar, envíen a alguien que vaya para allá. Y él le dice, no, nadie puede salir de aquí e ir para allá. Hebreos 7, 8 o algo 7, dice, porque a todos los hombres les es dado una vez morir y de ahí el juicio. Punto. Es que mire, que dicen ahí que está el no sé quién anda asustando. Mentiras del diablo, eso no existe. La Biblia determina que una persona se muere, se va al infierno para ser castigado para mientras. Y después lo sacan de ahí. Apocalipsis capítulo número 20, dice que los muertos van a entregar, dice que el Hades entregará a sus muertos el mar y van a ser juzgados todos los hombres grandes y pequeños según sus obras. Después dice que será abierto otro libro y ese libro de la vida, y todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, dice que va a ser echado al lago de fuego, y dice, esta es la muerte segunda. Interesante. Quiere decir que hay dos muertes, una muerte terrena, pero después lo resucitan y lo juzgan y ahí lo echan al lago de fuego y dice, esta es la muerte segunda. Entonces, qué interesante, se muere dos veces para juicio, pero se muere una sola vez para vida eterna. Voy a repetirlo, se muere dos veces para juicio, pero se muere una sola vez para vida eterna. ¿Por qué? Porque dice que aquí dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. La Biblia no dice que morimos. Los creyentes, el Señor dijo, el que cree en mí no morirá jamás. Qué lindo. ¿Qué pasa entonces? Dice que nosotros los que estamos dormidos. Ahora, en el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Por eso dice en Efesios que el que descendió de los cielos bajó hasta lo profundo y se llevó cautiva la cautividad. Cuando el Señor resucita, porque si tú me preguntas y me dices, y me preguntabas, me decía, pastor, cuando Jesús muere, ¿a dónde se va? ¿Al seno de Abraham o al infierno? Déjame decirte, él se fue al infierno, él llegó allá abajo, hicieron fiesta en los infiernos cuando vieron a Jesús allí. ¿Por qué? Me preguntarías tú, pero ¿por qué va a descender Jesús hasta los infiernos? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y una persona cuando no conoce al Señor tiene que ir a ese lugar. El Señor baja a ese lugar, pero de allí lo levanta el Padre con el poder del Espíritu Santo, y cuando lo levanta dice que se lleva cautiva la cautividad, se lleva el seno de Abraham. La pregunta, si hoy no hay seno de Abraham, ¿dónde estarán? Bueno, yo no lo sé exactamente, pero dice la palabra, en alguna parte dice la palabra, que cuando el Señor estaba siendo crucificado,
Dice que pusieron a 2 joyas a la par de él, 2 ladrones. Y los ladrones, uno de ellos comenzó a decirle, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, bájate tú y nos bajas a nosotros también. Eso no se quería, ¿verdad? Y entonces uno de ellos se vuelve y le dice al otro, cállate, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero él no ha hecho absolutamente nada. Entonces se vuelve al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, ciertamente, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo el seno de Abraham. Entonces, habrá un lugar, no sé dónde, la Biblia no lo dice, pero el apóstol Pablo dice en una oportunidad, conozco un hombre, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, pero a ese le fue dado ir al paraíso. Lástima que no nos dijo dónde estaba el paraíso. Después vuelve a decir, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, llegó al tercer cielo. Oye, qué interesante. Pablo no solamente va al paraíso, sino que también fue al tercer cielo. Eso quiere decir que nosotros conocemos un cielo, allá ese cielo no es. Por eso cuando subieron allá en aquel viaje que hicieron a la luna, dijeron, ay, vamos a ver, no, está hablando de un tercer cielo. Quiere decir que cuando tú ves este cielo, después está otro cielo, y después de ese cielo que es un universo, hay otro universo, y en ese tercer cielo, ahí está el Dios Todopoderoso, y allí estaremos nosotros un día juntamente con Él, de acuerdo a las palabras de Jesús que dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a prepararos un lugar y después vendré por vosotros. Aleluya, qué lindo. Entonces, y aquí os digo un misterio. ¿Cuál era el misterio? De 1 Corintios capítulo 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque el que ha creído en Cristo no muere, en algún lugar duerme. El que muere es el que no conoce al Señor, ese se va al infierno, para mientras. De ahí lo sacan y lo meten allá al juicio. Pero, ¿qué va a pasar entonces con los que duermen? Dice, porque os quiero decir un secreto, no todos dormiremos, pero cuando suene la final trompeta, óyelo bien, cuando suene la final trompeta, los que duermen en Cristo se levantarán primero. ¿De dónde? No me preguntes, no sé dónde está, pero él dice que ellos van a ser los que se van a levantar primero. ¿Quiénes son estos? Son todos aquellos cristianos que abrieron su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador y vivieron una vida agradable a Dios, agradando a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Porque muchos me dicen a mí, ¿verdad? Es que ojalá que el domingo venga el Señor. No, le digo, si el Señor viene el domingo se queda. No es por un día. Dice que Enoc a la edad de 65 años, dice que conoció al Señor y caminó con el Señor 300 años y el Señor se lo llevó. Nosotros, dice entonces, los muertos o los que están durmiendo se levantarán primero, luego nosotros, dice, los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Oye, lo que interesante, nosotros vamos a ser transformados, dice, y nos vamos a juntar juntamente con los creyentes que habían creído en Jesús y los que estemos vivos cuando el Señor venga, no en su segunda venida,
Nosotros no estamos esperando la segunda venida. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento que se va a dar en las nubes. El Señor no desciende a la tierra, sino que el Señor lo que hace es que viene en las nubes, se queda en los cielos. Nosotros subimos a los cielos. Al final de la gran tribulación, el Señor literalmente viene otra vez, pone sus pies sobre el monte se parte en dos y con el resplandor de su gloria aniquila al anticristo. Otro día hablaremos de todo este detalle, pero ahorita solamente quiero dejarte esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Él es el primogénito de los muertos. Cuando suene la trompeta y los que duermen en Cristo sean levantados, van a ser levantados para vida eterna. Por eso dice en Apocalipsis un versículo: bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. La primera resurrección es cuando suene la última trompeta. Última trompeta. Uno dice, última trompeta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor viene tocando trompetas. Viene tocando trompetas. ¿Y qué es una trompeta? ¿Cuál era la función de una trompeta? La función de una trompeta era de alertar, era de que la gente supiera, que se preparara. Por eso habla la palabra del Señor de aquellas vírgenes. Eran vírgenes, eran 10 vírgenes, pero dice que 5 fueron sabias, 5 fueron insensatas, pero todas eran vírgenes, eran 10 vírgenes. Esa es la totalidad. Ese número 10 me habla de la totalidad de la iglesia, la totalidad de los salvos, pero no todos los salvos se van a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente la mitad fueron las que se prepararon y tuvieron sus lámparas encendidas. ¿De qué es figura la lámpara encendida? El Señor en una de las cartas del Apocalipsis hace un llamado y le dice a una iglesia: si no te arrepientes, quitaré la lámpara. Mira, hay gente que no tiene presencia de Dios, tiene religión, van a una iglesia, dice que entran a la iglesia, pero la iglesia no ha ido con ellos, siguen viviendo igual, tienen vidas como que si no fueran. Yo te voy a ser honesto, yo crecí en la iglesia, en la iglesia, y mi mamá me decía: tienes que ir a la iglesia, o vas en la mañana o vas en la tarde, pero tienes que cumplir. Entonces yo nací con una idea que yo tenía que cumplir, y si no cumplía, mi mamá me jalaba de las orejas, y entonces para que no me jalara de las orejas, me iba y me sentaba y estaba en la misa y no hacía nada, pero era por obligación. Hoy te digo, hay mucha gente en el evangelio que lo que tiene es una costumbre, nada más va, hay que ir el domingo. O sea, se viene arrastrando lo del día domingo. Alguien me dijo: fíjese que ahí está una iglesia diciendo que el no sé quién cambió el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Entonces dicen que el día del Señor era el sábado. Los judíos dicen que es el sábado, pero todos los cristianos de todas las religiones dicen que es el domingo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el día del Señor? Bueno, el día del Señor en el Antiguo Testamento literalmente es el sábado. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. La palabra de Dios dice que hoy nosotros ya no guardamos ni días ni guardamos lunas. Porque, perdona, si quieres guardar un día sábado, no solamente es guardar el día sábado, son 570 y pico de leyes que tienes que guardar. Y no solamente eso, tienes también que guardar días especiales, cosas especiales, que si la luna, que no la luna, que no sé qué. Ellos guardaban todo eso, pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros sabemos que como hijos de Dios hoy tenemos la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Es la ley del Espíritu Santo. Y hoy yo no soy un dominguero. Mucha gente se molesta conmigo porque a veces le digo yo: vea, para mí el dominguero no es aquel que solamente llega los domingos.
Una gente se molestó una vez porque yo estaba predicando acerca de esto y hablé de los domingueros. Entonces él oyó lo que quería y se levantó y salió corriendo y se sintió ofendido. Y lo que él, si él hubiera escuchado, mi concepto de dominguero es aquel que únicamente se acuerda de Dios el día domingo, va a un lugar y se olvida completamente de Dios. Yo creo en un evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, igual que Enoc. Enoc dice, caminó con el Señor 300 años, dice, y los años de Enoc fueron 365 y el Señor se lo llevó. ¿Qué quiere decir esto? Que creo en un evangelio no de un día, no es religiosidad. Lamentablemente hoy hay mucha persona que va, pero nunca le ha ido. Y dio algo muy importante, no es con mi boca, sino con mis hechos. Yo puedo decir todo lo que quiera, pero mis hechos son los que van a marcar la verdad. Como yo siempre pongo de ejemplo a la Lorita. Agarran a la Lorita, le enseñaron a hablar y decía, tengo frío, tengo frío. Un día los dueños agarraron la Lorita, se la llevaron al puerto y estaban allá en el puerto y aquel calor en pura Semana Santa que no se aguantaba y la Lorita decía, tengo frío, tengo frío. Lamentablemente no era que tuviera frío, simplemente estaba repitiendo lo que ella no sentía. Y así hay mucho cristiano que realmente no está viviendo la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor no es, perdona, yo cuando no era cristiano, me inscribieron en un colegio cristiano, me acuerdo, y yo era el más mundano de todos ahí. Total que hicieron un campamento y yo pues obligadamente tuve que ir. Yo me recuerdo que me preparé para el campamento, me compré mi cajetilla de cigarros, me la guardé por aquí y mientras tenía una oportunidad yo me escapaba y me ponía a fumar. Pero bueno, al final en ese campamento hicieron un concurso y el concurso era a ver quién se aprendía más versículos de memoria y los decía. Curiosamente, gané el concurso. Gané el concurso. Me aprendí, tenía buena memoria, me aprendí todos los versículos y nunca se me olvida lo que lo tengo aquí marcado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agarré el versículo y todos los dije y dije, uy, ¿qué ese sí? Y mira, ¿qué va? Mi vida no era la de lo que mi boca hablaba. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies, no a mi cabeza, no a mi lengua. Yo puedo decir y decir, pero no es lo que digo. El evangelio es lo que tú y yo vivimos. El evangelio es vida. El evangelio no es de andar diciendo, mire que yo soy aquí. No, mejor no digas nada, vive. Porque el evangelio es de vivir las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año. Es una vida así continua hasta que el Señor venga. Por eso dice aquí la palabra del Señor, el primogénito. Yo quisiera, a veces el tiempo se me hace así chiquitito, pero quiero decirte en esta oportunidad, el evangelio es vida. Él tiene muchas cosas preciosas. Yo no sé qué evangelio estás viviendo, pero quiero hacerte una exhortación. Y conste que la palabra exhortación no es regañar, es incentivar. Muchos dicen, lo exhorté a usted, lo regañó. No, yo te invito en el nombre de Jesús a que vivas un evangelio a la altura del Señor, un evangelio de todos los días, de cada instante. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones todo el tiempo. El que medita en su palabra de día y de noche, 2 veces diarias, mínimo 2 veces. Eso es el evangelio. Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te quiero invitar, ahí donde estás, ábrele tu corazón y dile conmigo, Señor Jesús, yo quiero abrirte mi corazón.
Señor, yo quiero en esta hora abrirte, Señor, mi corazón, que me perdones de este pecado, de ese adulterio, de esta fornicación, Señor, de esa mentira, que me saques, Señor, y hagas de mí una nueva criatura. Y si tú eres un hijo de Dios, dile, Señor, yo quiero comenzar a caminar un evangelio digno de ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas esta palabra y que tú, Señor, la lleves a donde la tienes que llevar. Y como dice tu palabra, que esta es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y discierne los pensamientos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nos vemos Dios primero el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde. Bendiciones y hasta la próxima. Amén y amén. Gloria a Dios.